Es que estas fechas dan para eso. Hay gente que hace planes sobre la comida, sobre la bebida, qué vamos a comer, qué vamos a beber, con quién, ¿verdad? Y otros, llegadas estas fechas, lo viven con nostalgia, porque por las ausencias que hay en las mesas de aquellos que ya no están. Gracias, Leandro. De aquellos que han partido, que han dejado un vacío. Y por lo tanto, llegan estas fechas y entran un poco en la nostalgia, en la depresión también. Y para ellos la Navidad a veces pasa como un día más. Y después estamos los cristianos, ¿sí? Estamos los cristianos que algunos están a favor del árbol, otros se pelean con el árbol, ¿sí? Se pelean con Papá Noel, ¿sí? Los renos, el pan dulce, todo, ¿verdad? Si hay que poner luces, si no hay que poner luces, y todas esas cosas. Pero yo pensaba, ¿y qué habrá sido aquella primera de las Navidades? ¿Cómo habrá sido? Y ya nos adelantó algo la pastora Mabel en el relato del Evangelio según San Mateo. Y yo le pedí a Manu que podamos proyectar ahí el relato en el Evangelio según San Lucas. Y vamos a leer sobre la visita de los ángeles. Concretamente, un ángel hace una aparición a un grupo de pastores y traen un mensaje para esos pastores. Y de eso vamos a estar hablando. Vamos a dar lectura a partir del capítulo 2, versículo 8. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente aparecieron con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Qué hermoso relato.
Y yo pensaba, meditando en este relato, ¿cuánta gente sabía? ¿Cuánta gente conocía concretamente lo que estaba aconteciendo en ese momento? Hagamos cuenta, a ver. María y José sabían, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Elizabeth. Elizabeth era una parienta de María, eran primas. El esposo, Zacarías. María estuvo alrededor de 3 meses viviendo juntos con ellos una vez que supo que estaba encinta, que estaba embarazada. Después me imagino yo que los vecinos, esos más informados, esos que están al tanto de todo, esos que se van que están vigilando, y seguramente que no tenían mucha afinidad, y más bien tenían rechazo por lo que estaban viviendo ellos. Si ustedes recuerdan a Jesús, ya cuando Jesús hace su aparición en su ministerio, lo discriminaban, porque le decían, nosotros no somos hijos de un adulterio. Eso es lo que decía la gente. ¿Se imaginan los parientes? ¿Los padres de María? ¿Los padres de José? Si es que José tenía una edad relativamente joven, seguramente que sus padres estaban con vida. Así que eso más o menos nos empieza a dar un cuadro. ¿Cómo sería aquella primera Navidad? Después recordemos por qué ellos estaban en este lugar. Ellos habían ido a Belén para ser censados. Algo que había promulgado el César, Augusto, en Roma. Que cada uno debía ir a su lugar de origen para ser censado. Y si José era originalmente desde Belén, ¿por qué Jesús termina naciendo en un establo? Si seguramente qué familia tendría en ese lugar. Si no estaban los padres, tal vez algún tío, tal vez algún primo, tal vez alguien. Y se le cerraron todas las puertas. Ni en el mesón, el lugar que podían alquilar una piecita, algo, ni siquiera ahí. Termina en el establo naciendo Jesús. Ese es más o menos el cuadro que tenemos que hacernos cuando pensamos en la familia, cuando pensamos en los padres de Jesús. María muy jovencita. Algunos dicen que podía llegar a tener 15 años, otros dicen que tal vez menos. Eso es el contexto de la familia concretamente. Después hay un contexto político y religioso. En el Evangelio según San Mateo está el relato sobre un tal Herodes. ¿Ha leído? ¿Qué hizo Herodes cuando se enteró de que el Hijo de Dios había nacido? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Una vez que llegaron los sabios de Oriente que venían a adorar al Señor, que venían a traerle presentes, que era un gobernante, en realidad él era un rey vasallo del Imperio Romano. ¿Sí? El imperio lo había puesto a él al frente de la provincia de Judea. Y era un hombre muy violento. Algunos historiadores dicen que esa matanza no fue tal, pero otros apoyan que sí. Como era una región tan pequeña, tal vez no fue registrada. Pero era un hombre tan celoso por el poder, tan ambicioso del poder, que no escatimó en matar a su propia mujer y a 3 de sus hijos, porque pensaban que era una amenaza su propia familia para su gobierno. Ese hombre es quien representa al poder político más cercano en ese momento a Jesús, Herodes. Tanto es así la amenaza que un ángel
se le aparece a José y le dice, mira, llévate al niño, llévate a la madre, y tienen que irse, tienen que escapar. Y por otro lado están los líderes religiosos. El Evangelio según San Mateo dice que cuando llegaron los sabios y preguntaron, ¿dónde está el niño, el Hijo de Dios, el Rey de los judíos que ha nacido? Dice que Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Entonces mandó a llamar a los principales sacerdotes, a los escribas, aquellos que llevaban todo registro, y les pregunta, ¿qué es lo que ellos conocían sobre la profecía? Y concretamente ellos dicen que en Belén de Judea iban a ser este guiador del pueblo, de toda la nación. ¿Y sabe qué hicieron? Nada. Conocían la escritura, sabían de la promesa que Dios les había hecho. Llegan estos sabios de Oriente buscando al Salvador, buscando a Jesús. El que muestra más interés es Herodes, fingiendo que quiere ir también él a adorar a Jesús. Pero en realidad lo que él quería era quitarle la vida porque era una amenaza para su propio poder. Y los líderes religiosos, sabiendo todo eso, no hicieron nada, no se movilizaron, no fueron a indagar. ¿Sabe qué actitud es esa? Indiferencia se llama. Indiferencia. Les daba lo mismo. Había nacido el Salvador. Mire, Jerusalén y Belén están ahí, es pegadito. Para nosotros es como ir a Radatili. Ni siquiera se tomaron la molestia de ir a verificar lo que esta gente venía a buscar si realmente había ocurrido. Entonces, por un lado, lo que la familia está viviendo, lo que José, María están viviendo, que terminan María dando a luz en un pesebre, en un establo, un lugar para los animales. Por otro lado, este líder político y también los religiosos. Pero hay un tercer personaje. En el mismo capítulo de Lucas habla que le decía recién. Dice así, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, dice. Quirino, dicen algunas otras versiones. Y acá aparece dos personajes más. ¿Y uno sabe quién es? Augusto es el líder político del imperio. No hay mayor autoridad que este hombre, que Augusto César. El nombre Augusto, ¿sabe qué significa? Admirable, venerable. Se creía que este hombre, por su forma de gobernar tan brillante, había traído la paz romana. ¿Sabe cómo se desarrolló el imperio? ¿Cuál fue la estructura, la forma de crecer? Por medio de alianzas. Se aliaban con otros gobernantes, con otros pueblos. Y a los que no se querían aliar, ¿qué les pasaría? Los mataban. O los subyugaban, los dominaban, los ponían al servicio del imperio. Y eso es lo que estaba viviendo el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, el pueblo judío. A la cabeza había un emperador. ¿Y sabe qué decían de él? Que era hijo de Dios. Porque había divinizado a Julio César. Julio César venía a ser como un tío abuelo de él.
que lo adoptó a este hombre Augusto, que se llamaba Octavio Cayo. Ese era originalmente su nombre. Y después le dan este título. Este es un título. Augusto es un título. Y César es otro título, que hace referencia como a un linaje de emperadores. Entonces, la propuesta que nos trae Lucas es muy interesante cuando lo empezamos a pensar en el contexto de todo lo que estaba pasando. Porque a veces leemos la palabra y no conocemos todo el trasfondo. Desconocemos los líderes políticos, los religiosos donde estaban, ¿verdad? Y nos perdemos estos detalles que son tan importantes para poder entender. Y de esta manera, con este contexto, es que hace su aparición un ángel del Señor para traer un mensaje. Mire, los pastores, concretamente, estos hombres que se dedicaban al cuidado de los rebaños, a apacentarlos, a buscar que ellos tuvieran comida, que tuvieran donde beber, no eran muy bien vistos. Estaban entre las clases sociales más vulneradas, más pobres. Vivían la discriminación. Para los judíos eran impuros. ¿Sabe por qué? Porque no guardaban los ritos. Por ejemplo, los ritos de la purificación. ¿Se imaginan el campo? Llevaban una bolsita, un cántaro con agua o esos odres, y esa agua la utilizaban para beber, no para bañarse. Entonces, ya por eso y por estar rodeado permanentemente de animales, estaban impuros. Ellos no podían participar de algún evento religioso, algún culto. Y Dios envía a un mensajero, a un ángel, a que les vaya a traer una noticia. A estos hombres. Estos hombres, de alguna manera, son los excluidos de la sociedad. Son los postreros. De alguna manera, Jesucristo comienza a poner primero a los que estaban en último lugar. Los últimos serán los primeros, va a decir Jesús. Y ya aquí ha comenzado a suceder eso. Porque el ángel no va a buscar lo más destacado de la sociedad. No va a buscar lo más relevante. Váyase a su aparición con estos pastores, sencillos, anónimos. No conocemos su nombre, nada. Pero tuvieron el privilegio de encontrar que el ángel venga a ellos y les trae un mensaje. ¿Cuál es la primera impresión que tienen ellos? Dice que tuvieron gran temor. ¿Se imagina en medio de la noche, en la oscuridad, y hace la aparición un ángel? ¿Quién no va a entrar en pánico? ¿Quién no va a entrar en temor? Un gran temor dice que tenían. ¿Qué les dice el ángel? No teman, no teman, no tengan temor. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para algunos. Dice así, ¿no? Dice para todos. Es un Dios que está enviando un mensajero, está enviando un ángel con un mensaje tremendo y dice es para todos. No excluye a nadie. Y dice no tengas temor. Entonces la intención de Dios es sacar ese gran temor que el ser humano tiene en su corazón. Y no necesariamente tiene que haber la aparición de un ángel para nosotros estar atemorizados.
¿Y por qué se va a ir ese gran temor que ellos sienten ante la aparición de este ángel? Les dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mire, son tres títulos que el ángel está diciendo, le está atribuyendo a Jesucristo. El Salvador, el Cristo y el Señor. Cuando hablamos de Salvador, ¿a quién nos referimos? A Jesús, sí, concretamente. ¿Quién necesita un Salvador? Mire, a veces nosotros estamos en aprietos, ¿verdad? ¿Le ha pasado o no? Estar en un aprieto y viene alguien y te ayuda. ¿Cuál es la respuesta? Me salvaste. Me salvaste. Mirá si no actuabas, mirá si... La verdad que me salvaste. Cuando uno está en un aprieto, cuando está en algo así que te quita y que te invade el temor. Cuando vos sentís una amenaza, cuando vos sentís que algo no lo podés superar, ¿caemos presa del temor o no? No sabemos cómo resolver. El Salvador es alguien que hace algo por vos que vos no podés hacer. ¿Sí? El Salvador es alguien que hace por vos algo que vos no podés realizar. Por eso se transforma en un Salvador. Cuando vamos a la playa, si están los guardavidas ahí, y si alguien llegara a estar, en ese momento el que actúa, el salvavidas, el guardavidas, se convierte en un Salvador. Lo está rescatando, lo está sacando, está impidiendo que esa persona pierda la vida. Nos leyó Mabel en el Evangelio, según San Mateo, dice, os ha nacido un Salvador que rescatará a su pueblo ¿de qué? ¿Lo salvará de qué? Del pecado. Del pecado, del pecado. Ese Salvador es Jesucristo. Vino al mundo para salvarnos de nuestro pecado, de estar distanciado de Dios. ¿Qué es el Cristo? Este es otro título que solamente se le puede atribuir a Jesús. Cristo significa Mesías. Significa Mesías, significa el ungido, significa el elegido de Dios. ¿Sabe qué más? Es la promesa cumplida de Dios al pueblo. El profeta Isaías había anunciado y muchos otros profetas anunciaron, hablaron sobre este Salvador. Y en Jesucristo se estaba cumpliendo esa profecía dada siglos atrás. En Jesucristo se estaba cumpliendo. El ángel dice, Él es el ungido. Él es el elegido de Dios. Entonces tenemos el Salvador, tenemos el Cristo, el Mesías, el ungido, el elegido de Dios. Y dice, es el Señor. Le atribuye toda la soberanía y poder a Jesucristo. Dice, no hay. Cuando dice que es el Señor, ese es el Señor, el que tiene toda autoridad y dominio y poder. Él lo empieza a despegar de la figura del César que se atribuía a estos títulos de admirable. Porque ellos dominaban por medios de la violencia, por medio de la política, dominaban por medio de la violencia. Cuando uno empieza a pensar en este Salvador,
en Jesucristo, el Mesías, el Señor, realmente comienza a brotar, comienza a brotar el gozo en el corazón. Las circunstancias muchas veces nos pueden llegar a apagar todo deseo de celebrar. Cuando llegan las fiestas, cuando hemos perdido familiares, cuando no le encontramos sentido, ¿qué vamos a celebrar? La palabra nos está enseñando que tenemos un gran motivo. Y el gozo del cual habla es cambiar un gran temor por un gran gozo. Dice que los pastores tuvieron gran temor, pero ese gran temor se iba a convertir en un gran gozo por esto que estaban escuchando, por esto que se les estaba relatando. Dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y yo pensaba, todos esos títulos, el Salvador, el Mesías, el Cristo, el Señor, y dice, van a hallar a un bebé. Van a hallar un bebé. Cuando ustedes vayan, van a hallar a un bebé, dice, acostado en un pesebre, envuelto en pañales. Es algo muy tierno si lo piensan. Es algo muy tierno pensar que el Señor mismo estaba viniendo al mundo en esa condición, la condición más frágil que el ser humano puede tener, que es cuando nace, más vulnerable, que necesita cuidado, atención. Mire, Jesucristo tiene misericordia, nos acompaña, está con nosotros, conoce nuestras flaquezas, conoce nuestros cansancios, conoce... ¿Por qué? Porque comenzó de cero. Dicen los historiadores que a lo largo de la historia nacieron muchos hombres para convertirse en reyes. Jesucristo es el único rey que se convirtió en niño. Es el único rey que se convierte en niño. Porque se encarna, toma la forma nuestra, la naturaleza del ser humano. Y por eso puede conocer cada situación que al ser humano le pasa. Cuando nosotros vamos a Jesús por alguna circunstancia, nada Jesús desconoce. Él sabe. Sabe de pobreza, sabe de perder amigos. Tempranamente Herodes, mata a Juan. Juan era su primo. Y así Jesús conoce enteramente lo que le sucede al ser humano. Por eso se puede compadecer tanto de nosotros, porque se hizo como nosotros. Se hizo como uno de nosotros. Dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos hasta Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Una perlita más, mire, el ángel les dijo, les ha nacido hoy, les ha nacido hoy. Si estaba esa oportunidad tan cerca, si el Salvador estaba tan accesible, ¿para qué me voy a quedar un rato más? Hay que ir a verlo, hay que encontrarse con Jesús, hay que ir al encuentro de Jesús, hay que ir al encuentro de este Salvador. Lucas utiliza la palabra hoy por lo menos 2 oportunidades más. Aquí el ángel les está diciendo, les ha nacido hoy en Belén un Salvador. En otra oportunidad el que va a usar la palabra es Jesús y le dice a Zaqueo, es necesario que hoy pose yo en tu casa. Y en otra oportunidad, estando en la cruz, al que está crucificado al lado de él le dice, hoy mismo estarás conmigo. ¿Te das cuenta? Qué gran oportunidad.
Y los pastores lo entendieron. Y no se quedaron un minuto más. Comenzaron a ir. Comenzaron y llegaron hasta Belén. Y dice que encontraron todo tal cual como se les había dicho. Encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Ellos contaron lo que el ángel les había revelado y todos se maravillaron. Y el versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Qué los lleva a alabar? Anterior fueron los ángeles los que levantaron voz de alabanza. Los ángeles, dice que hicieron un gran coro de ángeles alabando a Dios. Ahora son los pastores los que elevan su voz y comienzan a alabar a Dios. Porque lo que se les había dicho era verdad. Lo que se les había dicho, lo que se les había revelado era verdad. No había engaño. Encontraron tal cual como el ángel les había dicho. Lo que Dios había mandado que se les dijera, se había cumplido. Se había cumplido. Y eso nos tiene que llenar de alegría, nos tiene que llenar de gozo nuestros corazones. Motivos de sobra para poder celebrar. No nos peleemos con el árbol, con las luces. Hagamos como los pastores. Hagamos como estos hombres que son anónimos, pero que se les fue revelado que el Salvador había venido al mundo, que ya estaba en medio de ellos, que Jesucristo era una realidad. Yo no sé cuánto habrá cambiado la vida de los pastores de ahí en adelante. Seguramente que siguieron cuidando ovejas, cabras, seguramente que siguieron viendo injusticias, seguramente que siguieron viendo cómo crecía el imperio, porque el imperio siguió creciendo, se siguió extendiendo. Tal vez alguno alcanzó a ver el ministerio de Jesús más adelante y que se convirtió, los milagros. Pero el sistema de ese mundo siguió y siguió. Pero seguramente que en sus corazones tenían toda la esperanza que habían depositado en ese niño aquella madrugada. El imperio romano, ¿sabe qué? Desapareció con todo su poder, con toda su maquinaria, con toda su violencia. Los césares, todos pasaron al olvido prácticamente. Solamente aparecen en los libros de historias, hay que buscar para poder conocerlos. Pero nosotros hoy aquí reunidos estamos celebrando a este Cristo, a este Salvador, a este Mesías que nació aquella madrugada. ¿Se da cuenta que no hay ningún poder que pueda opacar la obra de Cristo? Y que ese Salvador es vigente su poder para todos aquellos que le abren su corazón. Por eso tal vez estás enfermo, tal vez no tengas motivos para celebrar y te encuentres deprimido, tal vez veas todo gris, tal vez no tenés los medios como tenías antes para poder celebrar. Y eso te va haciendo mella y te va dejando desanimado. Déjame decirte que el Salvador ya nació, que el Cristo ya vino al mundo, que el Señor, a este que adoramos, está gobernando, está sentado en gloria a la diestra de Dios Padre. ¿Te imaginas? ¿Cómo no vamos a celebrar la Navidad? ¿Cómo no vamos a celebrar este acto sublime de amor que Dios ha tenido con nosotros? A enviarnos a su Hijo, a enviarnos a Jesús.